Nuestro Señor, nuestro Dios, nos dice a nosotros y al pueblo hebreo. Él se manifestó diciendo al pueblo hebreo: he esperado mis manos extendidas a un pueblo rebelde que no escucha. Todo el día estuve esperando con mis brazos extendidos a un pueblo rebelde, desobediente, que no entienden mi palabra. Entonces vamos a abrir Isaías capítulo 65 de Isaías. En este momento voy a hablar con dos Biblias hebreas, la Biblia Peshita y la Biblia Tanaj Kadosh, Biblia completamente hebrea. Empecemos entonces, dice: fui buscado por los que no preguntan por mí, y fui encontrado por los que no me buscan. Yo dije: heme aquí a un pueblo que no invocan mi nombre. Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente que anda por un camino que no es bueno, tras sus propios pensamientos. Un pueblo que continuamente me provocan a ira, ofrecen sacrificio en los huertos, quemando incienso. Sé que también en este tiempo, en esta última dispensación de la gracia, hay un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Pero no te incluyas a los rebeldes, a los desobedientes, porque la palabra que hemos leído está hablándonos claramente. Amén. Si desobedeces, sí estás en camino de esos desobedientes y rebeldes. Pero si eres obediente, bendito sea el Señor. Pero dice: nuestro Dios fue encontrado por un pueblo que ni siquiera buscaba. O sea que el Señor no le buscaba a la gente como los gentiles. El Señor vino por el pueblo hebreo. El pueblo hebreo fue un pueblo reconocido, los descendientes de Abraham. Y los descendientes, los hijos de Abraham, era un pueblo escogido de Dios. Y ahora hablando fuera del pueblo hebreo, nosotros los del pueblo gentil, mira, nosotros en realidad no buscábamos a Dios, pero también éramos adoradores de ídolos, nuestros antepasados. Los incas, ¿a quienes adoraban? A cantidad de divinidades que no tiene espíritu, que no tiene nombre, piedras, cualquier cosa, madera seca. Eso es lo que adoraban nuestros antepasados, los incas. Pero ¿cómo fue encontrado el pueblo que ni siquiera conocía palabra de Dios? Ahora nosotros, el pueblo, somos un pueblo de Dios. Un pueblo que éramos despreciados por los judíos. Y ahora llegamos a ser una iglesia. Iglesia de Dios.
¿Quién vive? Cristo. El pueblo de Dios que era escogido, los hebreos, hicieron pecado, cometieron maldades. Pero al pueblo hebreo, ¿cómo le decía el Señor el siguiente versículo que vamos a leer? Escúchenme, hermana Jacinta, no lo vayas a malinterpretar. Y las demás personas también que crían chancho, no lo vayan a malinterpretar. Amén. Nuestra hermana Jacinta cría sus chanchos por un negocio. Amén. Para el sustento de su familia. Pero sí vamos a aprender claramente que no podemos comer carne de cerdo. La Biblia nos dice. ¿Por qué no podemos comer carne de cerdo? De eso está hablando el Señor. Un pueblo que no conoce, fue hallado por Dios. Pero un pueblo que es un pueblo selecto para que sea salvo, perdieron su salvación. Cuidado, nosotros también podemos perder nuestra salvación. Si aprendemos Biblia, vamos a aprender. No digamos que es el Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento son palabras de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces, por eso esta noche estoy usando dos Biblias. Biblias hebreas, Tanaj Kadosh, es la Biblia hebrea legítimamente, con letras hebreas están. Dice el versículo 4, moran en sepulcros y pasan la noche en cuevas, comen carne de cerdo, contaminan sus ollas con cadáveres. Ahora en la Biblia, Tanaj Kadosh nos dice, se acuestan a dormir entre sepulcros y pasan la noche en cavernas por buscar sueño. Aún ellos comen carne de puerco y el caldo de sus sacrificios, todas sus vasijas están profanadas. A ver, dejen de leer, enseguida les pasaré otro texto, pero les voy a explicar. El que come carne de cerdo, dice, está aún profanando sus ollas. Su sartén, el que fríe chicharrón, está profanando su sartén. Cuando sirve en el plato con el tenedor, con su zarcita y con su motecito que come el chicharrón, aún el plato y el tenedor lo están contaminando con la inmundicia que se llama el cerdo. Solamente habrá un solo versículo, le voy a mostrar dos versículos más. Amén. Nosotros como pueblo de Dios no podemos comer chancho. ¿Por qué dirá pastor? ¿Por qué nos prohíbe? Porque la carne de chancho es más rico que del carnero. Yo le voy a explicar. La carne de chancho, hermano, trae enfermedades, te enferma. Porque hay muchos enfermos en este tiempo, no pueden encontrar medicina para su salud. Los doctores le van a recetar cantidad de pastillas, de ampolletas, hermano, y no encuentran solución para su salud. Por motivo de nuestra salud no podemos consumir carne de cerdo, de puerco o de chancho o de jabalí. Aquí en la selva peruana dicen cecina. Aunque sea chancho de la selva, usted no debe comer porque trae muchas enfermedades. Le voy a mostrar otro versículo más. ¿Quién vive? Veamos Levítico 11:7.
No me vaya a decir, pastor, pero me estás haciendo ver del Antiguo Testamento. Dice el versículo 7, el cerdo que contiene, que aunque tiene su pezuña partida, hendida, no rumía, le será impuro. ¿Qué dice en la Reina Valera que tienen los demás? ¿Qué dice en su Biblia, hermana Jacinta? Está leyendo, ¿verdad? El versículo 8. No podrán comer de su carne, ni tocar sus cuerpos muertos. Les serán impuros. Oh Jesús. Entonces dice, no tienen que comer carne de cerdo, de puerco. No es el pastor Elías que dice. Es la Biblia, la palabra de Dios que tú has creído, nos está diciendo. ¿Quién vive? ¿A cuánto les encanta comer carne de chancho? Entonces la Biblia nos enseña, dejen de comer, está diciendo. El que come carne de chancho será impuro, y esa carne es una carne inmunda, dice la palabra de Dios. Si desobedecemos, no desobedecen al pastor Elías. Están desobedeciendo a la palabra, y si desobedece la palabra de Dios, al mismo Dios está desobedeciendo. Pero pastor Elías, ¿quién es para que me obligue para no comer carne de chancho? Bueno, esté en su conciencia, si quiere comer, cómalo. Pero estoy advirtiendo, el día que usted se va a enfermar, no diga, pastor Elías, ora por mí. ¿A cuántos he orado por su salud? Comían carne de chancho que no renunciaron, murieron. Si usted comió carne de chancho, desde ahora renuncia a comer carne de chancho. Dios te va a perdonar y te va a limpiar, te va a sanar. ¿Quién vive? ¿Las palabras de Dios se obedece o se desobedece? A ver, estoy preguntando. ¿Las palabras del Señor se obedece o se desobedece? Se obedece. Deuteronomio 14:8. Deuteronomio 14:8. ¿Qué nos dice Deuteronomio 14:8? Dice, el cerdo, aunque tiene su pezuña partida, no rumía, es inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres. Palabra de Dios. Pero no sé en qué tipo de iglesia vine, dicen los demás. Tal vez voy a irme a otra iglesia. En otra iglesia sí me permiten comer carne de chancho. Es mejor me voy a otra iglesia. Bueno, a mí no me hace daño. Se va a hacer daño porque en otra iglesia no le enseñan la santidad. Yo te enseño la santidad en la comida, en la vestimenta, en la forma de tu proceder, en la forma de tu hablar, en todo aspecto. Es la santidad que usted y yo tenemos que practicar. La santidad. Que dice que el chancho es una comida que a Dios le agrada que debemos comer. No. Porque el Señor está diciendo, no comerán ni tocarán, porque es una carne, es un animal inmundo. Cuidado en sus ollas, cuidado cuando usted celebra su cumpleaños, me invita, me hace intoxicar con la carne de chancho, cuidado.
Si me invitas a tu cumpleaños, mátate una gallina, un cuisito o cómprate más que sea alguna carne del mercado, pero que no sea chancho. ¿Quién vive? No vayas a contaminar tu olla y no vayas a contaminar a tu pastor. Cuidado. Poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Pero hay muchas personas que usan un texto a su favor para comer chancho. Lo que Dios ha santificado no lo tomes por inmundo. ¿Y cuántos me han dicho, pastor, te equivocas, pastor Elías? Dios ha santificado al chancho, al sapo, a la culebra también. Al sapo, a la culebra también debo comer, dice. Usted puede comer a la culebra. Muchas personas comieron la culebra y el sapo cuando comes te mata. Es un veneno el sapo, a no ser que es rana. ¿Quién vive? Cristo. El sapo con la rana son parecidos, pero hermano, la piel del sapo es sarnoso, ronchoso, pero la carne, la piel de rana es resbaladizo, como jabón se resbala. No confunda eso. Dice, lo que Dios ha santificado no tomes por inmundo, es porque es un glotón, es un rebelde, es un desobediente, usa el Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a usar eso ahora. Vamos a abrir el Nuevo Testamento, Hechos 10:12. Hechos 10:12, hermano. Aleluya. Dice, en él que había toda clase de animales, de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y vino a él una voz que le dijo, Simón, levántate, mata y come. Pero Simón dijo, de ningún modo, Señor mío, jamás he comido nada impuro o inmundo. Nuevamente la voz vino a él una segunda ocasión, lo que Dios purificó no tenga por impuro. Eso es lo que usan. Ahora te voy a explicar qué significa eso. El versículo 17. Mientras Simón todavía estaba sorprendido dentro de sí, meditando qué significaba la visión que había tenido. Pero el versículo 28 nos dice, y les dijo a ustedes, ¿saben que le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser su propio linaje? Pero a mi Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. ¿Cómo dice? A ningún hombre llame por impuro, por inmundo. Era Cornelio y Simón. Diga Cornelio. Simón. Dice Simón se llama Pedro. Pedro estaba orando. Cornelio había ayunado 3 días. Pero Cornelio era un capitán de la guardia del pueblo gentil. Era un sapo, era un reptil, era una culebra, era ese cuervo que vuela, que le gusta comer carne podrida. Eso. A eso simbolizaba Cornelio. Digan conmigo Cornelio. Dios abrió sus ojos de Simón Pedro. Dijo, mira esto. Lo colgó en su visión. Todo tipo de animales inmundos. Ahí,
mata y come. Pedro dice, Señor, por favor, nunca he comido esos animales inmundos. Pero el Señor dice, lo que Dios ha santificado no tomes por inmundo. No estaba diciendo que lo coma todos esos animales, sino eso era un simbolismo que era Cornelio. Ahí hemos visto en el último versículo, estaba pensando qué significaba esa visión. Y alguien llama a la puerta y dice, ¿aquí vive Simón? No, era un ángel del Señor que le reveló. Dice, anda, vaya, sal afuera, porque hay una persona te está haciendo buscar. Anda, preséntate. Eran las personas que había sido ordenado por Cornelio para que lleven a Simón en su casa de Cornelio para que le orara. Dice, Cornelio hacía muchas limosnas, pero a pesar que era del pueblo gentil, no era del pueblo hebreo. Pedro entendió enseguida y dijo, para esto el Señor me dijo que matara y comiera estos cuadrúpedos. Tiene sentido. Entonces el Señor abrió mis ojos para predicarle a Cornelio. No para matar estos animales, estas aves, sino que era Cornelio, un hombre inmundo. ¿Por quiénes eran gente inmundo? Los gentiles. ¿Por qué eran inmundos? Ahora le voy a avisar a ustedes. Porque los gentiles hasta hoy en día no se circuncidan. Todo varón que nace del vientre de su mamá tiene que circuncidarse del prepucio de su genital. ¿Me entienden o no me entienden? Y las personas que no estaban circuncidados eran impuros, eran inmundos. Pero todos los judíos sí se circuncidaban. El prepucio de su genital. En otras palabras, el bebé que nacía de 8 días ya hermano, operaban el prepucio de su pene, le sacaban, le cortaban. Y era santificado solamente por sacar ese prepucio. Era un pueblo santo. Pero el pueblo gentil no se circuncidaba, por eso eran inmundos, como cualquier cuadrúpedo. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Entonces, Pedro entendió. Cornelio no es circuncidado. Si Dios ordena, si Dios ha santificado, no le voy a tomar por inmundo a Cornelio. Dijo Pedro. Fue a su casa, le predicó y Cornelio recibió a Jesús en su vida. Ahora, la gente dice, lo que Dios ha santificado, sea culebra, sea sapo, sea chancho, lo que Dios ha santificado no voy a tomar por inmundo, voy a comer. Y se lo come. La gente interpreta a su manera porque es un glotón. Porque le gusta, hermano, comer lo que está en el mundo, lo que como ha vivido en el mundo, ahora viene a Cristo, echa la culpa a la palabra, dice, lo que Dios tomó por santificación o lo santificó, yo no puedo decir que no. Si Dios ha santificado, sea chancho, sea sangre, voy a comer, dice la gente. Lo que Dios ha santificado, cerveza, también voy a orar sus demonios de cerveza, voy a botar y me lo voy a beber. ¿Qué tal, gente? Cerveza, ni licor, ni carnes inmundas, nada. Porque en tiempo de la Navidad,
Hay muchos pastores que no conocen tanto la palabra. ¿Por qué será? ¿Por qué no buscan a Dios? Se compran el chancho para hornear lechón al horno y panetones por cajas. Un hermano en una iglesia que estaban haciendo, dice, vigilia en la noche de la Navidad. Cada hermano traía 2 panetones, hoy cantidad de panetones. Y el pastor Elías llegó un día a predicarles. Ustedes no vayan a comer panetón porque es preparado con licores, dije. Y el pastor dijo, si el pastor nos predicó que tiene licores, vamos a echar sus demonios de los panetones y enseguida vamos a comer, lo vamos a santificar, lo vamos a consagrar. Y se lo comieron los panetones. Y por eso dice, lo que Dios ha santificado no tomes por inmundo. No está diciendo por la comida, está diciendo a los humanos. Si yo soy inmundo, pero si el Señor ya me ha santificado, nadie es que me llame por inmundo. Por ejemplo, antes que conocieras a Cristo, ¿cómo vivías allá en el mundo? Yo era un adúltero. ¿Cuántos adúlteros que estaban en el mundo hay aquí? Levanten sus manos. Ya ves, éramos adúlteros, éramos unos perdidos. Pero cuando venimos a Cristo, lo que era nuestra inmundicia, lo sacó nuestra inmundicia y nos ha santificado. Lo que Dios ha santificado, lo que echó fuera todos los demonios de adulterio, ya no lo llamen inmundo porque yo he consagrado, dice el Señor. ¿Quién vive? Para eso es la palabra del Señor. La gente glotona dice, no. Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha santificado, no tome por inmundo. Sea que nosotros comamos también las viandas preparadas para los ídolos. Sus demonios de los ídolos, esa comida, sus demonios vamos a echarla afuera y lo vamos a comer. Dios mío, así hay ese tipo de gente, hermano, que leen la palabra del Señor a su manera, interpretan a su manera la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo, están siendo guiados por su carne. Nada tiene que ver que ellos vivan en el Espíritu, sino viven en su carne. Un temeroso de Dios te va a reprender de todo, te va a enseñar todo. Que te limpies, que seas santo, completamente santo. Y si eres completamente santo y santa, mereces recibir al Espíritu Santo en tu vida. Anoche en la vigilia estuve predicando acerca del Espíritu Santo. A Moisés, Dios lo escogió y puso en Moisés el Espíritu Santo. En su vida de Moisés puso el Padre Yahweh el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre puro, íntegro. Si tú eres una mujer íntegra, desde el momento que has llegado, has puesto tus pies aquí, renuncias lo que has estado en el mundo, tus comidas, tus viandas, tus viejas malas costumbres. Ahora cambias. No vaya a decir, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. No eches la culpa de cambiar. Tú es lo que tienes que cambiar. Si no cambias, si no quieres cambiar, Jesús no te va a cambiar. Tanto he orado para su cambio de mi hijo, de mi hija. El Señor es malo, no me lo cambian. Tú eres la mala, tú eres el malo, yo soy el malo. Mi Dios nunca es malo. Él es bueno. La salvación es personal. Dice la palabra, muchos nacieron para que sean salvos, otros nacieron para que sean condenados. Santo Dios. Entonces, si alguien no quiere servir a Cristo, encomendemos en las manos de Dios. El Señor se encargará. No estés forzando, no estés obligando a una persona que se va a ir al infierno. Vamos al cielo, porque ella o él ha escogido de irse al infierno. Si tú dices,
vamos al cielo, vamos al cielo. Estás dando las perlas a los cerdos y los manjares a los perros. Dice la palabra, no deis mis manjares a los perros, ni a los cerdos mi perla. Entonces, ore y encomiende a ver si por ahí el Señor le puede azotar duramente a esa persona, por sí mismo puede venir, buscando perdón y salvación. Pero si tú vas a decir, pues no, Señor, por favor, ¿por qué no me escuchas mi petición? Esa oración Dios no escucha. Dígale, te entrego en tus manos, Señor. El que quiere seguir comiendo carne, chancho, que siga comiendo. Pero peligra su salvación y su salud. Primero su salud. Los médicos, doctores, nutricionistas saben que el chancho tiene cientos hasta miles de enfermedades. Cuando comes un chancho que está siendo tocado por triquina, aunque puedas cocinar hasta que se queme la triquina, no muere. ¿Quién vive? Enseguida va a ser la culpa. Señor, te ruego que me lo sanes, que saques toda la triquina. Y si tú sabes que el chancho tiene triquina, tiene otras enfermedades. Señor, sálvale, Padre. El Señor te va a decir, tuviste tiempo, mi siervo Elías habló mi palabra, tú no hiciste caso, ahora por tu rebeldía, mira cómo estás, te va a decir el Señor. Solo por los inocentes que no escucharon esta palabra yo puedo orar. Y puedo orar y ellos pueden ser salvos. Pero ahora desde el momento que tú pusiste tus pies, ahora sabes. Y no puedes quebrantar la palabra de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Alábale si puedes alabarle. Pónganse de pie, hermanos.